Buenas tardes a todos los asistentes y participantes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Congreso por aceptar esta propuesta. En mi caso, les voy a hablar de medallas y documentación en el siglo XVI, un acercamiento a su estudio a través de fuentes numismáticas y emblemáticas renacentistas. Para empezar, y de forma breve, se hace necesario acercarse al concepto de medalla como objeto documental y artístico, entendiéndolas como un soporte que conmemora hechos históricos, manifestaciones políticas, entre otras cosas, como actos conmemorativos. Además, estos objetos trascienden como elementos artísticos que son influidos e influyen en otras artes, como la pintura, la escultura o la arquitectura. De ahí que necesitemos conocer la problemática producida entre medallas físicas, documentación numismática y artes plásticas. Utilizo este ejemplo como argumento que respalda la idea que les acabo de comentar sobre la interrelación artística que se produce entre medallas, artes plásticas y documentación. De esta manera podemos observar la medalla de Carlos I atribuida a François de 1520 y que se conserva en el Mar, y se corresponde con esa primera etapa de un joven recién proclamado rey de romanos, cuya correlación con el busto del emperador es más que evidente y que vemos reflejado 5 años más tarde en el Imperatum Romanorum Libellus de Johann Hattich. También pueden inspirarse en grabados o retratos, o puede darse el caso inverso, que sea la propia medalla la que proporciona un modelo a seguir, convirtiéndolas en piezas artísticas y fuentes iconográficas fundamentales para entender la difusión de la imagen en la época renacentista, como es el caso del retrato de Carlos V de Daniel Hotberg en la temprana fecha de 1517. Pero, ¿qué es y cómo se representa la alegoría en las medallas? Pues si consultamos el diccionario de la RAE, nos indica que alegoría es la ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. En el caso de las medallas, estas alegorías fueron ampliamente utilizadas para remarcar la importancia del personaje representado y contribuir a la difusión de la imagen del poder que se asociaba, como la vemos en esta medalla de Felipe II, con la alegoría de las Indias. Una vez culminada esta introducción a las medallas y la alegoría, debemos entrar de lleno en el objeto de nuestra comunicación, que pretende realizar una primera aproximación a la obra Silogi Numismatum Elegantiorum de Johann Jacob Gluck. No conocemos demasiada información sobre quién fue este autor, más allá de que nació en Estrasburgo en 1574 y que fue concejal de Stauffenberg. Sabemos también que se dedicó a la numismática y a la genealogía, y que amasó una gran colección de monedas. Murió en 1653. Lo que sí conocemos algo mejor, aunque no existen estudios en profundidad, es el Silogi Numismatum. Es un tratado datado en 1620, con más de 405 medallas relativas al siglo XVI, de las cuales más de 255 presentan alguna alegoría. Esto representa un 63% del total de medallas representadas, lo que nos muestra la importancia de la alegoría en la configuración iconográfica de este objeto artístico. Además, las escenas que se aparecen en ellas constituyen un auténtico corpus documental relativo a reyes, reinas y personajes relevantes en el momento. En ellas se representan diferentes acontecimientos históricos y políticos relacionados con la figura del anverso. Pero, a pesar de todas las medallas que aparecen, no debemos considerar el Silogi como un manual numismático, ya que no nos proporciona información alguna sobre el tamaño, material o peso de las medallas. Así, una parte importante de ellas las extrajo Luke de la obra Símbola Divina et Humana de Tipotius, aunque hemos podido comprobar que algunas de las medallas son mixtas, es decir, el anverso se corresponde con la obra de Tipotius, pero en el reverso Luke lo combina con otra medalla diferente o con alguna que nunca existió. Sabemos también que el grabador y pintor de miniaturas Friedrich Wentrel fue el encargado de realizar los grabados de la obra, y que junto con Peter Obrich también se encargó del frontispicio de la portada, que se describe de la siguiente forma. El frontispicio anuncia el contexto militar. Las figuras blindadas de Carlos V y Enrique II se alzan sobre un frontón flanqueadas por montones de armas y banderines. Los óvalos arquitectónicos decorativos llenos de escenas de una batalla naval y del asedio de una ciudad. Dos figuras alegóricas femeninas flanquean la viñeta del asedio. La fama empuña una trompeta cuyo estandarte lleva imágenes de orejas, ojos y lenguas, mientras la abundancia sostiene una cornucopia volcada de la que cae un montón de medallas y monedas. Completada esta primera parte de la comunicación, dedicada a una breve introducción a la medallística alegórica y a la obra de Luke, nos introducimos de lleno en la segunda, donde abordaremos 4 ejemplos muy claros de relación entre un personaje histórico y una alegoría que aparecen en el Silogi. En este primer caso hemos tomado como referencia la figura de Maximiliano I de Austria, que aparece en el anverso con la leyenda Maximilianus de Gratia Romanorum Imperatum Semper Augusto. Es en el reverso donde encontramos asociada una alegoría, en la que aparece una rueda falcada de 6 radios, un orbio globo crucífero y una granada abierta que deja ver sus frutos, todo coronado con la inscripción Per top discrimina, a través de tantos momentos de peligro. Esta inscripción es particularmente interesante, pues como descubrió Sagrario López Poza, forma parte de un verso de la Eneida de Virgilio en el que se ve a Eneas dirigiéndose a sus compañeros
cansados por haber tenido que hacer frente a una tormenta enviada por la diosa Juno en los mares de Sicilia. Con esta frase pretende infundirles ánimo para continuar el viaje. Unos ánimos que debía infundir Maximiliano a su ejército en el contexto de la Guerra de Sucesión de Landshut, más concretamente la Batalla de Bohemia de 1504, fecha en la que, según Luke, se realizó esta medalla. Respecto a la representación alegórica, podemos encontrarla anteriormente en el Symbola Romanorum de 1591 de Strada y en el Symbola Divina y Humana de Tipotius, realizado en 1601. El significado alegórico atribuido a esta imagen nos la proporciona el mismo Tipotius, que señala que la rueda simboliza la vida del hombre y que sus radios, 6, aluden a los periodos críticos vitales, un concepto proveniente de la antigüedad relacionado con los años climatéricos, según los cuales la vida de los hombres, siempre influida por los astros, pasaba por diversos puntos críticos en los que era más fácil sufrir transformaciones. Se referían a las edades de 7, 14, 21, 49, 56 y 63 años. La relación de Maximiliano I con esta alegoría se puede rastrear también en otras fuentes artísticas, como el dibujo de George Bloch II y el de Alberto Durero, representando al emperador con una granada. Con respecto a la pregunta de si existe actualmente una medalla con esa representación, no puedo afirmarlo ni desmentirlo, pero he querido incluir esta medalla de bronce de Giovanni Maria Pomedeli representando a Maximiliano junto a su nieto y sucesor Carlos. En el siguiente ejemplo nos trasladamos a Francia para conocer una alegoría asociada al rey Luis XII de Francia. En este caso tenemos la imagen del rey, acompañada de una representación de un puercoespín coronado lanzando sus espinas. Le acompaña la inscripción Ultus Avus Troiae, que puede significar vengador de sus antepasados troyanos. En esta medalla se representa la Orden del Puercoespín, constituida por Luis XII de Francia en 1394. Esta representación alegórica del puercoespín la podemos encontrar anteriormente en los Heroica Symbola de 1577 de Juan Lorenzo Palmireno, acompañada por el lema de la orden que era Comenus et Eminus, que significa de cerca y de lejos. El significado que se le da tradicionalmente a esta representación tiene que ver con la defensa de los franceses, a los que equipara a los troyanos por parte de su rey. No olvidemos que el puercoespín junto con el lobo era la divisa de la ciudad de Blois, de la que Luis XII fue señor. Además, se ve representado en las fachadas de muchos edificios, como por ejemplo el castillo de Chaumont-sur-Loire o el castillo de Blois. La traducción de Cilibro García Román para el dístico que aparece en la obra de Paradín, Divisas heroicas, y que resumen el significado de esta alegoría es: mis dardos son paz para el humilde, pero guerra para el soberbio. De nuestra herida viene tanto la vida como la muerte. Para nuestro tercer ejemplo hemos seleccionado una medalla en la que en el anverso aparece el emperador Carlos V, caracterizado a la manera de los emperadores romanos, tal y como se refleja en otro libro de medallas como es el Prontuario de Medallas de Robilio de 1561. En el reverso aparece la figura de Hércules, al cual también encontramos en dicho prontuario. Presenta al héroe realizando uno de sus 12 trabajos, en este caso matando a la hidra de Lerna, con un mazo en su mano derecha. Es imprescindible conocer esta figura para entender la imagen de Carlos V, porque ya desde finales de la Edad Media este personaje se asoció con la historia prerromana de la península ibérica, ya que se le consideró el fundador de Sevilla, Mérida, Sagunto y Tarazona, entre otras ciudades. De esta manera es a partir del siglo XVI cuando se convierte en patrón de la monarquía hispánica, y será con el propio Carlos con el que se mimetice, generando al emperador una fama de héroe virtuoso. Además, la imagen del semidios está rodeada por la inscripción Tu ne cede malis, es decir, no cedas ante el mal, una referencia al pasado clásico contenido en la obra de Virgilio, al igual que sucedía con la medalla de Maximiliano que acabamos de ver. Esta misma inscripción la encontramos en un grabado de la obra de Tipotius, en el que en vez de Hércules nos encontramos a un león, siempre relacionado con la mitología del héroe griego por ser uno de sus 12 trabajos, la derrota del león de Nemea, que utilizaría su piel como manto. Es curioso, además, porque la obra de Tipotius representa un escudo y una cimitarra, por lo que deja entrever bajo esa inscripción de no cedas ante el mal la lucha contra el Imperio otomano. Aparece, además de los libros de medallas, en la escultura monumental como un personaje habitual en los programas iconográficos del emperador, como es el caso de los medallones del convento de San Marcos de León. Mostramos la materialización de la medalla, que sirvió de inspiración para la medalla del Seiloye de Luc, que fue realizada en 1556 en plata por Leone Leoni y que se conserva en el British Museum. Queremos poner también en valor la representación que hace Luc de una medalla del Papa Clemente VII, Julio de Medici, que permaneció en la silla de San Pedro entre 1523 y 1534, acompañado por una alegoría que hace referencia a la pureza e inocencia de su condición de pontífice. La inscripción que acompaña esta alegoría reza Candorilla Esus, que en castellano vendría a significar algo así como inocencia invulnerable, blancura incolume o incluso un brillo que no se puede dañar. Es decir, el Papa está por encima de la maldad que puede haber en el mundo.
En esta misma representación la observamos en la obra de Tipotius de varias formas distintas. Para esta ocasión he traído dos figuras similares. En la primera vemos que el sol ya ha quemado el árbol, pero como comprobamos la tiara papal no aparece. Se aparece en cambio en la siguiente, cuya similitud es más que evidente, teniendo en este caso la tiara papal y el árbol, aunque con fuego mantiene su follaje. También vemos el fondo, una ciudad, una torre coronada con un crucifijo que no figura en la primera escena. Tal vez un síntoma de lo que el Papa debe representar en el mundo. La alegoría vendría a decirnos que, aunque los rayos de sol, cuando pasan por una bola de cristal, pueden quemar cualquier objeto, no ocurre lo mismo con las cosas muy blancas, como sería el caso del Papa, ejemplo de pureza y nobleza, que no podrá ser dañado por sus enemigos. Existe en el libro de Paradín de las divisas heroicas otra representación de esta alegoría de Clemente VII, acompañada por la misma inscripción. Figura en este caso un cometa que surgió en los cielos en 1531 y que sería conocido más adelante como el cometa Halley. Esta alegoría aparece representada también en la Villa Lante de Gian Niccolò, en Roma. Sobre la medalla física no he encontrado ningún ejemplar, pero sí localicé esta que vemos de Clemente VII acompañado por su escudo perteneciente al de la familia Medici. Como conclusiones, puedo decir que la obra de Luc constituye una importante fuente documental e iconográfica que nos permite rastrear y estudiar las diferentes representaciones ideadas para figurar en las medallas del siglo XVI. Johann Jacob Luc, además de las medallas que pudo conocer gracias a las colecciones que tenía en su poder, tomó como fuente de inspiración el símbolo divina y humana de Tipotius, entre otras fuentes documentales. La alegoría está presente a lo largo de todo el Siloye, siendo una fuente de conocimiento muy relevante a la hora de conocer los valores a los que se asocia el personaje representado en la medalla, así como los programas alegóricos simbólicos más utilizados en la época. Muchas gracias por su atención.